Hola, buen día. Soy la profesora Nubia Ángeles y los maestros de la Academia de Historia y Geografía preparamos este video en el cual resolveremos la sección de Historia de un examen con características similares a la del examen Comipems. Es importante que recordemos que este tipo de ejercicios permite que se familiaricen con las preguntas que van a responder en el examen ese día. Recuerden que la sección de Historia consta de 12 preguntas, las cuales abarcan las materias de Historia Universal e Historia de México, y regularmente son 6 preguntas de Historia Universal y 6 preguntas de Historia de México. Así que comenzamos. Causa por la que, a principios del siglo XVI, los europeos se vieron en la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. Inciso A. Lucha de las potencias marítimas por el control del Atlántico. Inciso B. Toma de Constantinopla por parte de los turcos. Inciso C. Avance de los pueblos árabes al sur de Europa. Inciso D. Necesidad de adquirir nuevas colonias en África. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso B. Toma de Constantinopla por parte de los turcos. Cuando el Imperio Turco Otomano, también conocido como pueblo musulmán, se apodera de Constantinopla en 1453, las rutas comerciales de Occidente hacia Oriente quedaron clausuradas. Esto obligó a los europeos a buscar nuevas rutas de comercio que los llevaran hacia el Oriente, ocasionando el descubrimiento del Nuevo Mundo. Si bien el Imperio Otomano inicia su expansión a principios del siglo XIV, su logro más importante fue justamente la ciudad de Constantinopla, el centro del Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, el imperio más poderoso de la Edad Media, y su particularidad es que permitía justo establecer el comercio entre Europa y Asia. Pregunta 54. La independencia de las 13 colonias puso en práctica las ideas, inciso A, de la Ilustración, inciso B, del Renacimiento, inciso C, del Humanismo, inciso D, del Romanticismo. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso A, de la Ilustración. Debemos recordar que la independencia de los Estados Unidos, o de las 13 colonias, se declaró el 4 de julio de 1776, cuando se rompieron los lazos coloniales con Inglaterra. La Ilustración, que se oponía a la autoridad religiosa y al absolutismo, planteaba además nuevas formas de organización política y social en donde deberían hacerse valer los derechos del hombre, derechos como a la libertad, a la propiedad, a la igualdad, a la justicia, a la vida, a la tolerancia religiosa. Por eso, estas ideas fueron fundamentales para la independencia de las 13 colonias. Ahora bien, ¿por qué debemos descartar a las demás como respuestas correctas? Debemos recordar que el Renacimiento surge en los siglos XV y XVI y que es un movimiento cultural artístico, filosófico y de inspiración grecolatina. A la par de este movimiento surge el humanismo. Este es un movimiento cultural, filosófico y artístico cuya idea más importante es la de el hombre como el centro del mundo, o también como se le conoce, el antropocentrismo. Finalmente, el romanticismo. Si bien surge a finales del siglo XVIII, es un movimiento artístico que se caracteriza por la exaltación de los sentimientos, siendo un movimiento contrario entonces a la Ilustración. Pregunta 55. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en varias etapas. Una de ellas fue la guerra, inciso A, bacteriológica, inciso B, relámpago, inciso C, de trincheras, inciso D, de los 6 días. La respuesta a esta pregunta es la inciso C, de trincheras. Debemos recordar que la Primera Guerra Mundial se puede sintetizar en 3 etapas. La primera es la guerra de movimientos, la segunda es la guerra de trincheras y la tercera es la Segunda Guerra de Movimientos, o también conocida como Guerra de Movimientos II. Una particularidad de la guerra de trincheras es que se desarrolla a partir de cavar zanjas en la tierra, dentro de las cuales los soldados quedan protegidos
del fuego enemigo o parcialmente cubiertos para poder disparar. Este tipo de guerra se da a partir de la revolución de las armas de fuego y tiene una característica importante, que es para conservar el territorio y no perderlo. Pregunta 56. La política fascista de Italia se caracteriza por la: inciso A, quema de sinagogas; inciso B, desintegración del Parlamento; inciso C, persecución de los judíos; inciso D, noche de los cristales rotos. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso B, desintegración del Parlamento, dado que así el movimiento político, el fascismo, obtenía el carácter totalitario y antidemocrático que lo caracteriza. Debemos recordar que la persecución de los judíos es una de las características del nazismo, el régimen totalitario en Alemania, por lo tanto queda totalmente descartada esa opción. Una sinagoga es un lugar de culto para los judíos. Por eso, la quema de las sinagogas también queda descartada al desarrollarse en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se dañaron y en muchos casos destruyeron aproximadamente 1.574 sinagogas. Finalmente, la Noche de los Cristales Rotos fue una serie de linchamientos y ataques combinados a los judíos ocurridos en la Alemania nazi durante la noche del 9 y 10 de noviembre de 1938. Pregunta 57. Los avances científicos y su aplicación en la industria y la tecnología a mediados del siglo XX provocaron el, inciso A, predominio de la cultura occidental en el mundo; inciso B, poder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; inciso C, liderazgo de Japón y su influencia en el mundo; inciso D, desarrollo de los pueblos africanos. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra A, predominio de la cultura occidental en el mundo. Una de las principales causas por las que la industria y la tecnología provocaron el predominio de la cultura occidental fue que los países más industrializados como Estados Unidos e Inglaterra montaron a nivel gubernamental centros de servicio y laboratorios que permitieron el libre desarrollo de la ciencia, sobre todo con la política dejar hacer, dejar pasar, que promovía que los científicos podían realizar todas las investigaciones sin una conciencia ética ni con un control económico a sus investigaciones. En muchos de los casos se actualizaron los avances científicos bélicos desarrollados en la Primera y Segunda Guerra Mundial para intentar llevarlos a la vida cotidiana de la ciudadanía. Estos avances modificaron la vida cotidiana de las personas, ya que la tecnología los llevó a tener en el hogar nuevos aparatos domésticos que facilitaban la vida y se expandían a gran parte del mundo, como el uso de la radio, la televisión y los automóviles, entre muchos otros. Pregunta 58. Impacto de la globalización en la sociedad. Inciso A, el dominio de las corporaciones públicas en los mercados. Inciso B, el consumo desmedido y la homologación de los estilos de vida, conocidos como occidentalización. Inciso C, los avances tecnológicos y el intercambio de formación para detener la pobreza en el mundo. Inciso D, el surgimiento de un mundo igualitario que ofrece educación universal. La respuesta a esta pregunta es el inciso B, el consumo desmedido y la homologación de estilos de vida, conocidos como occidentalización. La globalización puede ser descrita como la cada vez mayor integración económica de todos los países en el mundo a consecuencia del comercio internacional de bienes y servicios. Aquí también se incluye la reducción de costos de transporte, el crecimiento de la fuerza de trabajo mundial, la acelerada difusión mundial de la tecnología, particularmente de las comunicaciones. Así, la globalización ha dado lugar al desarrollo de estilos de vida y hábitos de consumo comunes, y en este sentido, la occidentalización la podemos entender como la transformación de la cultura o de la sociedad de un país siguiendo el modelo de los países occidentales. Uno de ellos, el más emblemático, Estados Unidos. Pregunta 59.
cultura a la que pertenecieron los centros urbanos religiosos de La Venta y Tres Zapotes. Inciso A, maya, inciso B, mixteca, inciso C, olmeca, inciso D, totonaca. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra C, la cultura olmeca. Esta cultura, también conocida como la cultura madre, pertenece al periodo preclásico y se estableció en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Crearon 4 ciudades bien trazadas: San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes y Laguna de Cerros. También se caracterizaron por esculpir grandes cabezas humanas. Pregunta 60. En el ámbito comercial, la aplicación de las reformas borbónicas en la Nueva España pretendía: inciso A, que predominara el feudalismo; inciso B, conservar privilegios de la aristocracia; inciso C, modernizar la administración de la colonia; inciso D, ordenar el cierre de puertos. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra C, modernizar la administración de la colonia. Pues se tenía un interés comercial, ya que se enfocaba en materias económicas, políticas y administrativas, las cuales eran aplicadas en el territorio peninsular por parte de los miembros de la monarquía española. El feudalismo no puede ser, dado que es un sistema de organización social, político, económico característico de la Edad Media, en donde las tierras entregadas por un noble o un rey a un señor feudal se les conocen como feudos. Conservar los privilegios tampoco puede ser una respuesta adecuada, puesto que no es un interés en el ámbito comercial, ya que consiste en perpetuar la impunidad que se le otorgaba a la nobleza ante situaciones en las que los plebeyos eran condenados. Y finalmente, el cierre de puertos no es tampoco una respuesta correcta, dado que la Nueva España se sustentaba en parte por la entrada de productos extranjeros provenientes de las colonias españolas. Pregunta 61. Fueron factores que provocaron la guerra contra los Estados Unidos de América de 1845 a 1846. Inciso A, la separación de Texas y la separación de Yucatán. Inciso B, la política federalista de México y la carencia de armas para la defensa del territorio. Inciso C, el debilitamiento de México tras la guerra contra Francia y el gobierno centralista de México. Inciso D, el expansionismo anglosajón y la independencia de Texas. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso D, el expansionismo anglosajón y la independencia de Texas. Veamos. Desde 1809, Estados Unidos emprendió una política expansionista con el fin de apoderarse de distintos territorios. Así, para 1819, había logrado la adquisición de Luisiana y la península de Florida. Sin embargo, un evento que marca el terreno de los Estados Unidos fue la independencia de Texas, que había logrado su independencia en 1836, pero para 1845 se estaba anexando a los Estados Unidos. Así, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, James Polk, que pretendía expandirse a California y Nuevo México, ordena el avance del ejército en 1846, acusando a los mexicanos de haber invadido el territorio estadounidense. Finalmente, esta guerra termina con los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los cuales fueron firmados el 2 de febrero de 1848, un documento redactado en su mayoría por los Estados Unidos, en el cual México lograba el final de la guerra, pero perdía los territorios de Arizona, Nuevo México y Alta California. Ahora, como datos adicionales, necesitamos destacar la fecha de la independencia de Yucatán. Esta se da en 1832, o bien la guerra de los pasteles, o también conocida como la primera intervención francesa, que se da en 1938. Pregunta 62. En la Constitución de 1917, el artículo 27 es uno de los más trascendentes porque: inciso A, ha logrado incidir el liberalismo mundial al influir en otras naciones como ejemplo de orden y progreso. Inciso B, estipula como propiedad de la nación de las tierras y demás recursos naturales que integran nuestro territorio. Inciso C, recoge las inquietudes sociales de obreros y campesinos demandadas desde el proceso revolucionario. Inciso D, enfatiza la independencia nacional frente a las demás naciones, así como su autonomía de los estados. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra B.
El artículo 27 es trascendente por su amplio alcance, pues abre la posibilidad a la nación de recuperar recursos como el agua o el petróleo de manos extranjeras, expropiar tierras y posibilita además la redistribución de tierras a campesinos, el famoso reparto agrario, a particulares, a esto que nosotros conocemos como la propiedad privada. Pregunta 63. Para consolidar el Estado mexicano, Lázaro Cárdenas realizó diversas acciones, entre las cuales podemos destacar: número 1. Centralizar el poder a través del Partido Nacional Revolucionario. Número 2. Ampliar la participación del capital extranjero en industrias básicas. Número 3. Apoyar a obreros y campesinos a través de la CTM y la CNC. Número 4. Llevar a la práctica la reforma agraria promoviendo el ejido. Número 5. Renegociar la deuda externa con las potencias europeas. Número 6. Promover la participación de México en inversiones privadas. La respuesta a esta pregunta es el número 3 y el número 4, es decir, el inciso B. El general Lázaro Cárdenas, en su plan sexenal de gobierno de 1934 a 1940, admitió la necesidad de consolidar un Estado interventor en las actividades económicas y promotor en el desarrollo social en el país. Sus acciones buscaban fortalecer a su gobierno y desarrollar la producción nacional. Entre esas medidas estuvo el impulso a la reforma agraria a partir de 1935, que aceleró el reparto de aprovechamiento de tierras de cultivo, además de impulsar un ejido colectivo, es decir, una organización comunitaria de campesinos que controlaban la producción de los antiguos latifundios. Para controlar los movimientos sociales y canalizar los apoyos del gobierno, así como promover la estabilidad política y económica del país, el gobierno apoyó la organización y fortalecimiento del sindicalismo obrero con la creación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en 1936 y la agrupación de campesinos en la Confederación Nacional Campesina, CNC, en 1938. Pregunta 64. Candidato presidencial que logró romper con el régimen de 70 años del partido oficial gracias a las mejoras que estableció la reforma electoral en las elecciones del 2000. Inciso A. Felipe Calderón Hinojosa. Inciso B. Francisco Labastida Ochoa. Inciso C. Vicente Fox Quesada. Inciso D. Andrés Manuel López Obrador. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra C. Vicente Fox Quesada. Debemos recordar que durante 70 años el Partido Revolucionario Institucional, también conocido como PRI, tuvo el control político en los 3 niveles de la estructura del Estado mexicano, es decir, municipal, estatal y federal. No permitían la participación política de otros grupos sociales o políticos distintos a este partido. Sin embargo, las crisis económicas ocurridas en los años 70 y las reformas políticas de los años 80 iniciaron la apertura política en la que diferentes fuerzas políticas y ciudadanas participaron más activamente en la política nacional. Esto se manifiesta en el incremento de número de partidos políticos que impulsaron lo que llamaron transición democrática. Otros partidos y fuerzas políticas debían ocupar cargos públicos y puestos de poder para retirar al PRI de los mismos. Así, en los años 90 se consolidó la corriente del cambio político ante el gran descontento social que surgió contra el PRI, que enfrentó una profunda división interna y una oposición política y social cada vez mejor organizada, con mayor apoyo social ante los efectos de las crisis y el cambio en el modelo económico que había provocado pobreza, desempleo, marginación y la revelación de una gran corrupción por parte del gobierno priista. Todo esto se conjuntó en el proceso electoral de julio del año 2000, cuando termina la hegemonía del PRI e inicia un nuevo cambio de régimen político en el país. En ese proceso, el candidato de la Alianza por el Cambio, formada por el PAN y el Partido Verde, Vicente Fox Quesada, derrotó al candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de la Alianza por México, convirtiéndose en el primer presidente de México que no provenía del PRI desde 1929. Te presentamos algunas recomendaciones para antes del examen. Primero, resuelve tus dudas.
Hemos concluido ya las 20 sesiones del curso, pero si tienes alguna duda puedes expresarla a través del chat en la página del curso. Número 2. Identifica tu sede. Es importante que días antes del examen verifiques el lugar, la fecha y la hora en la que debes presentar el examen para que con esta información puedas identificar rutas de acceso y tiempo estimado para llegar. Número 3. Descansa muy bien un día antes. Es importante que llegues descansado y con la mente clara y despejada. Recomendaciones para el día del examen. Número 1. Debes desayunar algo ligero. Es importante que tomes alimentos ese día, pero trata de que no sean pesados para que no te causen algún malestar durante el examen. Número 2. Llega con anticipación. Se recomienda llegar por lo menos una hora antes, así que sal de tu casa con mucho tiempo de anticipación. Esto ayudará a que estés más tranquilo durante el examen. Número 3. No olvides tus documentos. Recuerda que sin la boleta credencial no podrás presentar tu examen y preferentemente lleva otra identificación, por ejemplo, la credencial de tu escuela. También debes llevar varios lápices del número 2 o 2,5, goma para borrar blanda, sacapuntas y es recomendable un reloj de muñeca. Pero recuerda que no te van a dejar entrar con mochilas, guías, libros, calculadoras, radios, teléfonos móviles, etc. Los maestros de la Academia de Historia y Geografía te deseamos mucho éxito.